Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. En esta oportunidad tengo el placer de entrevistar a Adrián Rivero. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas, Juancho. Pues muy contento de estar aquí, de que me hayas invitado. Un placer estar con vosotros en este podcast que hablaremos un poco de bolsa, que es mi tema favorito. Eso es, el mío también. Vamos a repasar rápidamente los orígenes de Adrián y luego vamos a profundizar en los temas o la opinión de la inversión, como lo piensa y cómo lo visualiza Adrián, y también hablaremos de todo lo que es su emprendimiento y también las redes sociales que él maneja muy bien. Eso, a grandes rasgos, es lo que vamos a hablar en esta sesión. Y bueno, si desde un principio te está empezando a gustar este tema, recuerda darle a me gusta, suscribirte si no lo has hecho y dejar en los comentarios cualquier opinión o cosas que nos quieran dejar a Adrián y a mí, que lo recibiremos con muy buen agrado. Bueno, Adrián, para empezar, ¿de dónde eres? Pues mira, yo soy nacido y criado aquí en Barcelona, en España, y si quieres que te cuente un poco sobre mis inicios en la inversión en bolsa, pues yo empecé bastante joven, no como Buffett creo que a los 10, 12 años, no tanto, pero sí que a los 17, 18 empezó mi interés. Sí que es cierto que empecé el camino más la dirección del trading, que creo que mucha gente ha empezado por ahí, pero después, pues aunque lo respeto y creo que mucha gente lo utiliza y tengo amigos que son traders profesionales y que tienen buenos retornos, pues para mí no acabó de funcionar. Y después pasé ya más a la parte de inversión, podríamos llamar en valor, ¿no? Value investing. ¿Cómo pasé ahí? Pues básicamente porque yo estudié la carrera de ADE, de Administración y Dirección de Empresas, también aquí en Barcelona, y sí que no, la verdad es que no tocamos mucho de inversión. De hecho, ni en la universidad ni en la escuela diría yo que tocamos casi nada de finanzas y de inversión. Pero sí que tuve dos asignaturas de inversión en bolsa y el profesor era muy buen profesor, lo recuerdo con mucho cariño. Y ahí nos hizo leernos, de hecho, el primer libro que yo me leí fue el del inversor inteligente, que realmente es un libro clásico que mucha gente conocerá, que tampoco recomiendo leer de primeras porque es un libro bastante antiguo y bastante tedioso, se puede hacer, es largo y leería solo un par de capítulos. Pero bueno, me fue bien para entender la perspectiva, para iniciarme, para tener un poco un cambio de mentalidad a un cambio más empresarial. Luego te comentaré, pero yo siempre he tenido también una parte bastante emprendedora, por eso también tengo las redes sociales, los proyectos, etcétera. Pero bueno, ahí empezó mi interés y mi camino largo para toda la vida de interés y de conocimiento en el mundo en bolsa y donde empecé a invertir ya mis primeras acciones. La primera acción creo que fue Disney, si no recuerdo mal, que compré. Y a partir de ahí, pues ya desde el 2019, desde el inicio ya de, digamos, mi carrera como inversor, empecé a divulgar y a mostrar todo lo que iba conociendo, todo lo que iba aprendiendo, de manera, pues, lógicamente gratuita, y pues ya han pasado eso, casi 6 años y aquí, y aquí seguimos. Ese sería un poco el Bueno, resumen. Después sí que es cierto que y, aparte de la carrera, perdona, Juancho, sí, pues sí que he hecho dos másters en Value Investing y teoría del ciclo económico austriaco. Y bueno, me he seguido formando y creo que es una cualidad muy buena y que cualquier inversor debería tener, el hecho de seguir formándose de manera continua en muchísimos temas, ya no solo en el mundo de la inversión. comentaste, bueno, empezaste muy temprano, la verdad. Me sorprende que desde tan temprano estuvieras ya adentrándote en este mundo de la inversión. Ahora que ya has pasado por tantos obstáculos y has tenido seguramente muchos golpes, empezaste por el trading y ya has cambiado seguramente a otra estrategia de inversión, que más adelante lo hablaremos. ¿Qué le dirías a ese Adrián de 18 años con la experiencia que tienes hoy, si tuvieras una máquina del tiempo? Uf, pues es difícil. Le diría bastantes acciones que no comprar. Eso seguro. Pero, pues, le diría que disfrutara más del camino. Que al final siempre tenemos en la cabeza. Bueno, puede parecer bastante típico, ¿no? Decir esto, pero es así. Al final tienes un objetivo en mente. Y yo, por ejemplo, siempre trabajo mucho en eso. Soy muy analítico. Al final estás en este sector que también es de esta forma.
y dices, quiero llegar a estas metas, quiero llegar ahí, y cuando llegas ahí te acostumbras, vas a otra cosa, siempre, nunca tienes techo, diríamos. Entonces, yo creo que lo que le diría es que disfrute más del día a día, de algo que mucha gente no encuentra lo que le gusta. Entonces, te pueden gustar muchas cosas, pero si encuentras, por ejemplo, en mi caso, la bolsa que te gusta, te apasiona y cada día puedes vivir de ello, pues que intentes disfrutarlo y no tanto pensar en el futuro, que está bien, lógicamente, y más en una visión de value investing, que pensar en largo plazo, pero también vivir en el presente, que es súper importante. Le diría eso sobre todo. Muy bien, muy bien. Yo, el tema de hablar de uno mismo hacia el pasado, eh, significa mucho porque si te pones a ver, es lo que tú has aprendido con el día a día y eso es lo que uno se repetiría a sí mismo para decir, eso, no compres X o Y acción, no hagas Claro. A o Y, o incluso aprende o encarrila tu carrera en este camino. Sí. Eso es algo muy, muy importante y me gusta preguntarlo bastante. Bueno, a algunas personas les incomoda, pero bueno, tú lo has respondido genial. Sí, no, pero al final Bueno, también es cierto que de los errores es de donde has aprendido más. Entonces tampoco debes renunciar a lo que has hecho mal, porque es lo que te hace ser quien eres hoy. eso es, justamente. En, Ya hablando de tus inversiones propiamente, en las publicaciones en las redes sociales, has hecho varias tesis de diferentes empresas. Destacas o haces unos análisis muy buenos. Y me gustaría saber, o que la gente también sepa, qué empresas te atraen más, las tipo Value, Growth Mm. o por dividendo. A ver, normalmente, bueno, al inicio quizá me atraían más las inversiones más value clásicas, que, Ujú. que son pues compañías que quizá simplemente pues están bastante baratas por el mercado a un múltiplo bajo y pues esperas un catalizador o esperas algo que haga que el mercado vuelva a ponerla en valor y hagas un retorno. Con el tiempo sí que es cierto que he ido tirando más hacia una inversión más quality, más de calidad, aunque realmente soy bastante crítico con diferenciar las tipologías de inversión. Sí que es cierto que la inversión en dividendo está clara, que es diferente porque estás invirtiendo con un objetivo que es cobrar el dividendo y ya está. Pero en el caso de la inversión más value, growth o quality, bueno, soy bastante más crítico porque, por ejemplo, la inversión value y la inversión growth tienen componentes como es el crecimiento, que están en ambas variables. Al final, eh, el componente de crecimiento es una variable que tú utilizas tanto en una como en la otra para calcular un valor intrínseco en una acción, por lo tanto acaban siendo lo mismo. Lo que pasa que sí que es cierto que es interesante ver qué está viendo el mercado para posicionarte tú mentalmente qué ven en esa acción. Es decir, si es una acción de crecimiento, por ejemplo, se me ocurre Celsius de la bebida energética, pues sí, tú ya sabes que la puedes categorizar como quality growth o como tú quieras, pero el mercado está viendo que esa compañía vive básicamente de crecimiento y es donde te deberás centrar en el análisis, ¿no? Y en otra compañía value que no crece, pues quizá en otra cosa. Eh, por eso digo que yo tengo acciones en cartera que considero bastante más de calidad, a precios más exigentes, porque considero que tengo visibilidad en que pueden crecer muchos más años y tener ventajas más años de lo que el mercado espera. Pero también tengo otras compañías que crecen más, otras que considero más de calidad y crecimiento y otras más value. Lo que sí que creo que para un inversor particular y también para mi caso, que tienes un tiempo quizá, bueno, en mi caso sí que puedo dedicar más tiempo, ¿no? Pero para todos los oyentes que nos estén escuchando, que tienes menos tiempo, tienes un trabajo, lo haces como hobby, por ejemplo, tienes una cartera más concentrada o lo que sea, pues sí que es cierto que creo que una cartera más centrada en calidad, no hace falta calidad excesiva, sino que puede ser calidad siempre a precios razonables, pues puede ser más óptima por dos razones. Y es porque una cartera más value, más tradicional, sí que es cierto que tiene todo el sentido del mundo. Al final, en todas las inversiones, lo que quieres es no que sea value growth, lo que sea. Quieres comprar barato y vender caro, eso está claro. Eso Lo que es. pasa es que en la inversión value, pues normalmente, en la tradicional, son compañías que tienen menor crecimiento y simplemente es que ahora mismo, por lo que sea, están cotizando con mucho pesimismo. El múltiplo, que es esa variable que viene de la psicología del inversor, pues está baja porque ha pasado cualquier cosa que puede ser temporal y que luego se arreglará y volverá a corregirse. Claro, lo que pasa es que aquí tienes dos
problemáticas, por decirlo de alguna forma. Una es que el tiempo corre en tu contra, porque en estas compañías, al no tener ese crecimiento de los beneficios por acción, que es la otra variable que juntamente con el múltiplo dan el retorno en bolsa a largo plazo, lo que pasa es que el múltiplo tiene más importancia y más peso a corto plazo, que el más famoso es el PER, pero el beneficio por acción es el que tiene más peso y más importancia a largo. Entonces, al tú esperar ese re-rating, ese crecimiento del múltiplo, pero no tanto el beneficio por acción, tu tiempo va corriendo en tu contra, porque cuanto más tiempo el mercado tarde en girarse, en cambiar el múltiplo, como el beneficio va siendo el mismo, el valor de la acción no va subiendo poco a poco y por lo tanto, sí, tú puedes doblar tu inversión en un año y entonces tu TIR va a ser excelente. Pero si no se dan esos catalizadores y si esperas 10 años hasta que el mercado te dé la razón, pues sí, hablas doblado, pero no es lo mismo doblar en un año que en 10. Entonces tu TIR baja bastante. Y después, eso, bueno, y eso en la parte de calidad no pasa porque esas acciones de calidad y más si son de calidad y crecimiento, pues van aumentando sus beneficios por acción y eso, digamos que el tiempo te beneficia, aunque también tiene sus contras, ¿no? De que si compras a un múltiplo muy exigente, pues también puedes estar en una trampa de valor o de calidad. Pero la otra contra que veo también es el tema de que, aparte de que el tiempo puede correr en tu contra, es la generación de ideas. Porque en una cartera más value sí que es cierto que pues, gestores values como AZ Valor o Bestinver, etcétera, pues tienen un equipo de analistas muy grande, gestionan muchos millones y cada día pues dedican cientos de horas, ¿no? A analizar las compañías, pero tienes que generar muchas ideas constantemente, porque cuando una compañía pasa de 10 a 20 y ya llega a tu valor intrínseco, a lo que tú crees que vale, pues la vendes y compras otra. ¿Por qué? Porque es lo que digo, que solo esperas que se cambie la psicología del mercado, pero no esperas un crecimiento elevado de los beneficios. En cambio, en una compañía más de calidad, como se me ocurren gestores como Terry Smith o François Rochon, son carteras, eso, de más calidad, más a largo plazo, sin tanta rotación y que no te obligan a tener que estar constantemente buscando y generando ideas, que ya es difícil tener una cartera buena de 10, 15 empresas, pues imagínate ir rotando y estar mirando decenas y decenas de empresas. En muchos casos no vas a llegar. Entonces, eso sería un poco mi opinión respecto a los estilos de inversión y lo que puede funcionar más, sobre todo para un inversor particular. Y hablando de todo lo contrario, las penny stocks, esas Sí. empresas que están cotizando pero casi a cero, ¿las consideras una oportunidad viable o demasiado arriesgada para el inversor promedio? ¿Pero te refieres a penny stocks que son acciones de a centavo o te refieres a compañías simplemente que están muy deep value, muy baratas? No, no, las de prácticamente centavos. Sí, pues la verdad, en mi caso nunca he mirado así muchas penny stocks. Sí que he mirado compañías muy pequeñas, de 50 a 100 millones en bolsa, que son muy pequeñas, en mercados secundarios, como el OTC o el AIM en Reino Unido. Y ahí, a ver, yo creo que lo bueno de la bolsa es que al haber miles de compañías cotizadas, puedes encontrar oro en cualquier sitio, en cualquier momento, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente pues, se centra en las siete magníficas y no sale de ahí. Pero hay muchísimas compañías. Lo que pasa es que en compañías más pequeñas y más desconocidas, como puede ser una penny stock o small caps o compañías eso, poco cubiertas por los analistas, poco seguidas, etcétera, pues ahí tienes que hacer un trabajo más grande, porque no hay tanta información y ahí tienes pues que intentar indagar mucho más, hablar pues con incluso, yo qué sé, informes del sector, extrabajadores, exdirectivos, mirar muy bien el producto, mirar temas más contables para que no haya ningún problema, ni conflictos de interés, y tienes que pasar ciertos filtros, ¿no? Pues, por ejemplo, yo en una penny stock o en una compañía más desconocida, si veo que no hay un fundador o algún accionista de referencia que tiene muchas acciones, ya me costaría empezar a mirarla, ¿no? Entonces, que pase ciertos filtros podríamos decir, de fiabilidad o de calidad y a partir de ahí mirarlo, pero sobre todo, que si vas a mirar una compañía de ese estilo, que por lo menos no hace falta que domines la empresa ni el sector desde un principio, pero que entiendas bien el modelo de negocio, porque si tú te metes a mirar, yo que sé, Nvidia y ves que sí, que tiene retornos altos, crecimiento, etc., etc., pero no entiendes lo que es un chip,
pues yo ahí ya directamente la descartaría, o una biofarmacéutica o Ujú. cualquier compañía que sea complicada. Y lo mismo pasa al contrario. Si, por ejemplo, a alguien de la audiencia le gustan, no sé, se me ocurren, las motos, es motorista y tiene motos o conoce perfectamente las marcas y sabe que hay ciertas marcas que van a ir muy bien, pues aprovecha ese conocimiento y mira compañías más pequeñas, más desconocidas, incluso penny stocks, que tú ya has probado el producto, sabes que es bueno, al estilo Peter Lynch, ¿no? Diríamos, y entonces ahí es uno de los 3 puntos que veo yo interesantes como inversor particular, de aprovechar una ineficiencia en la que tú puedes tener un dominio mucho mayor que un gestor profesional, simplemente porque estás metido en ese sector, porque trabajas ahí o porque simplemente es tu hobby. ¿Y cómo identificar oportunidades de inversión o empresas que pasan desapercibidas, que no están en el foco Mm, de las grandes ballenas, de los grandes fondos? ¿Cómo, qué peso le das al análisis fundamental en mm, este proceso de identificación? mm. A ver, en lo que es la generación de ideas, la identificación de acciones, yo en mi caso, a ver, básicamente hay 3 4 formas, tampoco hay muchas más. Es simplemente que tú hagas un filtraje de mercado con herramientas como TKR o Market Screener o de este tipo de webs gratuitas, donde tú filtres por, oye, que hay una compañía de crecimiento con estos retornos, que esté por debajo de esta valoración y que ahí te salga un filtraje. Pero en mi caso, y después también puedes hacer, pues, oye, buscar carteras de inversores famosos, de cartas que envíen a los inversores, donde ahí pues te revelan sus últimas posiciones, te las explican, te las resumen, o los típicos informes 13F, que son donde los gestores con más de 100 millones de dólares bajo gestión en Estados Unidos, como Michael Barry o Buffett, te presentan sus posiciones del último trimestre. Lo que ese método tiene sus desventajas. Primero, que lo que estás viendo es algo que han hecho en el pasado y que a lo mejor hoy ya las han vendido, pero como va con delay la publicación, pues a lo mejor tú la estás comprando cuando él ya la ha vendido. Y después que la convicción no se puede copiar. Al final tú puedes copiar la idea, pero no sabes por qué Michael Barry ha vendido una acción o la ha comprado, no lo vas a saber. Y después, cuando el próximo trimestre presente y haya vendido hace un mes y tú estés dentro, no vas a saber qué hacer porque no lo has estudiado bien. Y por último, también, que he comentado muchas veces, y es que los grandes gestores no invierten igual que si tuvieran poco dinero, poco capital. El Warren Buffett de cuando tenía 20 años, que hay un libro que ha salido hace poco de Early Buffett Investments, creo que está muy bien, que presenta las inversiones de Buffett cuando tenía, pues eso, poco capital y hacía retornos del 30-40%, para nada se parece al de hoy en día, que es más centrado en calidad y empresas grandes, porque hoy en día, con la de miles de millones que tiene, bueno, ahora ya se retira, ¿no? Pero con la de miles de millones puede fijarse en máximo un universo de 100 acciones. Pero un inversor particular, y si él, como él ha dicho muchas veces, si a mí me dieras 1 millón, te haría un 50% anual, porque ahí es donde él miraría esas oportunidades más desconocidas o más lejos de Wall Street, diríamos. Pero yo sobre todo creo que lo más importante para mí o donde genero más ideas es una red de contactos. Tú con el tiempo pues vas hablando con este inversor, con el otro, con gestores. Yo en mi caso, pues al tener el canal, el newsletter y tal, pues tengo la suerte de poder hablar pues, con muchos gestores, analistas, y que te dicen, oye, como ya te conocen, oye, pues mírate esta acción que creo que te puede gustar, ¿no? Y entonces ya me la apunto y al final tengo una lista de 50 acciones que no me da tiempo a mirarlas todas, pero que pues, oye, las vas monitorizando y que una ha caído un 30%, vamos a ver qué ha pasado, le das prioridad a esa y ya está. Entonces, yo lo que recomiendo es, oye, hazte en investing.com, que es gratis, ¿cómo se llama? Una lista de Cualquiera. seguimiento, donde te apuntes las ideas que vayas viendo, ya sea, pues eso, en gestores, también hay gestores más pequeños, en cartas, en que alguien te la comente, o incluso que tú vayas viendo, pues eso, productos que te gusten y que coticen en bolsa, y entonces ahí te hagas la lista y vayas monitorizando, oye, las que han caído más, ¿por qué ha sido? Y si ahí ves que es algo temporal, pues empieza a indagar más, hasta que tal. Pero bueno, yo haría eso básicamente. O sea, creo que lo más importante en mi caso es la parte de red de contactos. Y tampoco es tan difícil hacer contactos, es simplemente, sobre todo en Twitter, en este sector es donde tienes que estar más.
pero hay muchas newsletters en Substack y en otros sitios que son muy buenas, gratuitas, donde te comparten ideas de inversión y ahí puedes leerte un poco y si te interesa, pues la apuntas. Y después también me comentabas, Juancho, ¿no? El tema de la parte fundamental, ¿no? ¿Qué peso le doy yo? Pues yo a la parte fundamental le doy pues un 70% básicamente del peso de lo que es el análisis, porque considero que es la parte esencial que después vas a ver reflejada en los números. Si tú porque al final cualquier valoración de una compañía son los descuentos de flujo futuros a presente. Y es lo más importante, saber estimar eso. Entonces, para estimar eso tengo que entender muy bien el modelo de negocio, quién está detrás, ventajas competitivas, industria, etcétera. Y después me va a ser mucho más fácil o voy a tener más fiabilidad estimando los números. Yo al final puedo hacer un modelo y el modelo lo soporta todo. Yo puedo poner que las ventas, que es el motor principal de cualquier empresa en los próximos años, van a crecer un 20%. Pero si no soy capaz de justificarlo o tener esa perspectiva mía propia de análisis crítico de por qué va a crecer un 20%, de oye, es porque simplemente va a crecer por precio, por cantidad, porque van a abrir más tiendas, porque el sector está creciendo, porque un competidor ha quebrado y va a coger cuota de mercado. Pueden haber muchas cosas, ¿no? Pero quiero decir que el Excel lo aguanta todo y es peligroso. Entonces, tú una vez, cuando ya tienes un modelo que lo vas haciendo una y otra vez, ya sabes cómo funciona, pues simplemente lo importante es que los datos sean que al final no vas a acertar nunca, eso está claro, pero por lo menos que, como en bolsa, cuando tú compras, alguien te está vendiendo. Entonces, que tu perspectiva al final acabe siendo la correcta. Y por lo menos que si te has equivocado, que no sea de tanto y que al final te lleves la razón. Porque esto es una lucha de egos en bolsa. El que te está vendiendo la acción piensa una cosa, tú que estás comprando piensas otra. El que tenga razón lo veremos a largo plazo. Aunque también podéis ganar los dos, que es la gracia. Y hay muchos casos que se han visto, por ejemplo, se me ocurre el de Bill Ackman, que, oye, por ejemplo, vendió Netflix hace año y medio, dos, antes cuando cambiaron el formato para poner anuncios en las series, películas, etcétera. Y él dijo, oye, yo vendo simplemente porque no es que sepa si va a ir bien o si va a ir mal, es que no sé qué va a pasar. Y luego ha ido súper bien, ¿no? Y ha sido muy criticado. Pero para mí no es un error, es admitir que no sabes lo que va a pasar. Entonces, eso es lo importante y eso viene de tener ese conocimiento fundamental de la compañía. O se me ocurre otro ejemplo de Bill Ackman, que es cuando se puso corto de Herbalife, en 2012 aproximadamente. Ponerse corto, para quien no lo sepa, que imagino que muchos ya lo sabéis, es apostar en contra, ¿no? Él apostó en contra de Herbalife en 2012 porque creía que era una estafa piramidal. Después, otro inversor que fue ¿cómo se llama? No me sale. Bueno, me sale Jim Simons, pero no, ese es el otro. El Carl Icahn. Carl Icahn se puso, por otro lado, largo, o sea, compró Herbalife cuando supo que estaba corto Bill Ackman. Entonces, claro, ahí tienes las dos perspectivas. ¿Qué pasó? Que la acción después subió muchísimo. Bill Ackman tuvo que cerrar los cortos porque estaban pérdidas y como funciona con apalancamiento, tuvo que cerrarlos. Y ahí dices, vale, Carl Icahn ha ganado porque tenía razón, Herbalife ha subido. Ahora, hoy en día, tú miras Herbalife, está muy por debajo del precio, después de 10 años o más, del precio de Bill Ackman. Y de hecho, Bill Ackman puso un tuit de, oye, hoy es, bueno, lo puse hace tiempo, pero hoy es un día bueno para mí porque a nivel de psicología inversora he visto que he acabado teniendo razón, pero el tiempo que ha pasado entre medio ha sido muy largo. Entonces, ahí podemos ver que la bolsa lo interesante y lo importante es que no tengas ego, que seas humilde y que una acción suba no quiere decir que tengas razón y que una acción baje tampoco quiere decir que te estés equivocando. Ese es un poco mi mensaje. En un mercado volátil como el que estamos teniendo ahora en el 2025, ¿cómo decides cuándo entrar en una empresa? O también cuándo salir. Sí. Bueno, eso es al final. Yo creo que lo fácil es cuándo entrar, porque analizas la compañía, lo que digo, hago mi análisis, voy profundizando, si todo me va cuadrando, pues voy avanzando, porque esa es otra, tienes que descartar muchas ideas. Lo importante no es
cuáles analizas, sino cuáles descartas, porque tenemos un tiempo limitado y tienes que ser bastante crítico con lo que vas viendo, porque tú entras en redes sociales y te vas a encontrar, esta acción se va a doblar, esta acción tiene potencial de no sé qué, esta acción no sé cuántos. Tienes que ser muy crítico con lo que entiendes, con lo que puedes llegar a abarcar, con lo que puede ser más valioso en ese momento, y eso para empezar. Y después, si una acción pues vas profundizando y el precio es el correcto, yo nunca, o sea, dependerá del perfil de la compañía. Si es una compañía de mucha calidad, que creo que lo puede seguir haciendo muy bien, aunque el mercado sea exigente a largo plazo, y no está a más de 20, 25 veces beneficios, puede ser para mí pues una buena oportunidad para iniciar una posición. Después, la venta, como digo, en mi caso yo no es que tenga una rotación muy elevada de la cartera, a no ser que la valoración sea muy excesiva. Si una compañía, aunque sea de mucha calidad, va a 40, 50 veces beneficios, difícilmente la voy a aguantar y voy a reducir la posición o cortarla por completo. Pero es que depende mucho de cada caso, bastante. No es que haya una regla fija, o por lo menos yo no la tengo. Muy bien. Me queda súper claro. Yo aprovecho siempre también los mínimos anuales, le hago mucho Mm, seguimiento a eso. claro, Tengo, bueno, mi radar, no sé si has llegado a revisarlo. Yo tengo un radar con filtros fundamentales y luego tengo una parte de análisis técnico sí, utilizo diferentes EMA, las medias móviles ponderadas sí. y el retroceso Fibonacci. Mm, Entonces, haciendo como un filtro, yo más o menos voy discriminando cuál empresa es la que claro. estaría, entre comillas, porque nadie lo sabe y nadie lo va a saber, Claro. ese punto óptimo. ¿Qué opinas del análisis técnico? ¿Lo utilizas? Yo no, bueno, cuando hacía trading sí, ahora no, pero sí que es cierto que es interesante y cada vez lo veo más interesante, porque por ejemplo, o sea, yo hoy en día, soy sincero, no lo utilizo, aunque tengo nociones básicas y sabría más o menos ver, ¿no? Cuatro cosas, pero no lo utilizo. Aunque sí que me parece interesante y lo veo cada vez, o sea, me he planteado poder utilizarlo, aunque sea un 5% o un 10% de esa inversión, ¿no? Y de hecho, me parece también interesante porque grandes inversores, pues no sé si conoces el caso de Michael Burry en los años 2000, que tiene unas cartas también ahí de cuando invertía, que también, de nuevo, invertía en compañías muy desconocidas, muy, muy raras de esos años 2000 en las .com, y tenía un blog cuando era doctor. Y ahí él utilizaba el fundamental también el técnico. Y me pareció interesante cuando lo leía de ver cómo un inversor de ese calibre pues también se apoyaba en cierto aspecto, aunque sea en cierto porcentaje, en el análisis técnico. Aunque es eso, yo no es que tenga una opinión buena ni mala, a día de hoy no lo utilizo, pero sí que es cierto que si lo utilizara sería poco, pero pues oye, para por lo menos afinar un poco más la entrada o ver si... porque al final el momentum también es importante, oye. Y no sé, el otro día estaba mirando una compañía que tengo en cartera que es Frequentis, que es una compañía que la gente no conocerá porque es alemana y es bastante desconocida, pero es la que gestiona el software de las cabinas, de las torres de comunicación de los aeropuertos. Entonces, lo que hace es el software que controla que los aviones no se estrellen, básicamente. Entonces, es una buena empresa porque, claro, tiene ventajas de costes de cambio. Tú no puedes cambiar el software del avión de un día para otro. Tiene contratos a largo plazo con agentes gubernamentales, etc, etc, ¿no? Es una buena compañía. Pero, pues mira, últimamente no deja de subir, subir, subir. Y yo, pues, reduje a la mitad la posición porque digo, esto ya está casi 25, 26 veces beneficios y no es una compañía muy, muy líquida. De hecho, es poco líquida porque el fundador lo tiene casi todo. Pero oye, mira, después te das cuenta de que desde que reduje a la mitad, pues has seguido subiendo un 20%, ¿no? Porque también esa parte de momentum, ¿no? Es importante y muchas veces le damos poca importancia. Así que ahí sí que me podría apoyar un poco de ese análisis técnico. Vale. Eso, súper. Bueno, en mi caso me filtro todo a nivel cualitativo y luego fundamental, o sea, digamos que el sector empresarial, macroeconómico, Ujú. fundamental y de último es que hago el análisis técnico, pero muy, muy por encima. Obviamente ahí Claro. O sea, en la parte de análisis técnico es una locura, hay mucho que hacer. sí. O sea, tú harías más top-down, ¿no? Empiezas por arriba Eso y es, vas, top down. y vas bajando. Y al final digo,
ok, el precio está o podría bajar hasta cierto punto y es donde yo me pongo una alerta, pero ya el trabajo, ya la Mm, tarea de análisis ya la he hecho. claro. Muy bien. Vamos a hablar ahora que en tu blog y en X hablas frecuentemente de Turtle Capital. ¿Qué es Turtle Capital? Bueno, pues es un proyecto que nació también, pues no recuerdo bien, si en 2020 o así, donde básicamente lo que intenté hacer fue pues romper un poco con esta poca transparencia que hay en el sector, intentar compartir pues mi cartera, la evolución, el dinero invertido, todo, las posiciones, con eso, con transparencia para romper un poco con este sector más opaco, bancario, más de este estilo. Y es un poco eso, es un proyecto que llevo tiempo ahí, que es una newsletter gratuita, que sí que monetizo con marcas y demás, pero que es gratuita. Y ahí pues cuelgo mis tesis de inversión, es una newsletter semanal también, donde cada semana pues, hoy envío pues no noticias, sino que tres bullet points importantes de esa semana. Pues, por ejemplo, oye, mírate este informe que ha salido hace un mes de dividendos, que es interesante. Mírate este vídeo donde se habla de la inversión en crecimiento. Y mírate este vídeo de la última carta de Terry Smith que ha salido hace poco, por ejemplo. Además de pues, dar cada semana pues, nuevas tesis de inversión de inversores que conozco, nuevos vídeos, podcasts, ¿no? Para que el inversor pueda estar informado de una manera eh, de calidad. O sea, todo lo que envío intento que sea cosas de calidad, filtradas bastante bien, por mí, lógicamente. Y después, pues eso, cuelgo las tesis, los análisis y lo que se me va ocurriendo. Resúmenes de libros también. Al final, como tengo también el canal de YouTube, pues lo voy un poco intercalando. Y no deja de ser un proyecto de divulgación de manera pues, transparente, porque al final, pues yo he trabajado, que no lo he dicho, pero bueno, yo he trabajado también en la industria como analista de renta variable, en una EAFI, en un fondo de inversión, donde gestionamos pues 250 millones, que en España está muy bien, y, y pues al final mi trabajo no deja de ser analista a la vez que divulgador financiero, que es donde creo que también puedo aportar mis conocimientos. Y ese es un poco el proyecto. Ese paso de analista como tal, analista financiero, a divulgador financiero, ¿qué, qué viste en la comunidad financiera o en todo lo que sería la población que está expectante por conocimientos financieros, Sí. que te obligó o te encaminó a ser Mm. divulgador financiero? ¿Qué viste? ¿Qué necesidades había? Sí. A ver, por un lado, lo que te comentaba al inicio es que yo tengo un perfil bastante más emprendedor. Me gusta tener esa parte de este sector que me gusta, analizar compañías y de tal, pero me gusta hacerlo con un proyecto propio porque siempre he tenido un espíritu pues más emprendedor y siempre he intentado, pues, bueno, además con 17, 18 intenté montar una agencia de influencers, pues he publicado un libro, de pequeño recuerdo, bueno, varias historias que creo que dentro llevo ese pequeño empresario, por eso también me gusta ese sector, porque no dejas de aprender de empresas, de sectores, etcétera, y por eso también me encaminé dentro de la divulgación porque es un proyecto que puedo hacer yo, tengo esa libertad de tiempo que yo valoro mucho y pues también lógicamente pues monetizo para hacer este trabajo. Y después la necesidad que hay básicamente es que hay un desconocimiento muy grande por lo que comentaba al principio, que no hay conocimiento financiero porque en las escuelas no se enseña, no hay una clase de finanzas personales, no hay una clase de donde tú salgas diciendo, vale, sé lo que es una hipoteca y sé lo que es el tipo de interés y sé lo que tengo que mirar para cuando la pida, ni sé de préstamos, o sea, es muy básico. Y en la universidad pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que acabas que en España, por ejemplo, solo el 3%, no sé si el dato está actualizado, pero no creo, solo el 3% de la población española pues tiene fondos de inversión o acciones. Eso si lo comparas con Estados Unidos, hay un gap muy grande, hay una gran diferencia porque ahí es una cultura muy diferente. Aquí no se entiende la bolsa, no se entiende la acción. Se ve simplemente que es un gráfico que sube y baja y que cuando sale Trump en las noticias, uy, ahora está cayendo todo por este Trump, tal, qué miedo, tal. Y yo pues digo, no, bueno, a lo mejor es un momento para comprar o para invertir o para interesarse. Hay
mucho desconocimiento. Poca gente entiende hoy en día por la calle, aunque muchas veces estamos muy metidos en el sector y dices, vale, sí, yo creo que la gente lo entiende. No se entiende, no hay interés y tampoco es necesario que tú tengas interés para montarte una cartera propia, analizar, no, simplemente es mostrar, porque es lo que yo digo, o sea, te pasas la vida intentando ahorrar y generar riqueza, pero no te pasas ni un minuto intentando saber cómo gestionarla. Y es lo que no tiene sentido. Tienes que tener las dos partes. Tienes que ganar mucho dinero o intentarlo, ¿no? Para tener esa libertad financiera o estar tranquilo o vivir bien. Eso ya depende de cada uno, ¿no? El nivel que quiera adquirir, pero tienes que también saber cómo gestionar ese dinero y cómo moverlo, entender lo que es la inflación, entender lo que es pues, simplemente un fondo de inversión, entender cuáles son los productos donde tú puedes invertir, que ahora sí que es cierto pues que en los últimos años, por suerte, pues hay más divulgación y se entienden más los fondos indexados, se entienden más las cuentas de ahorro, se entiende más que el banco tradicional no te da nada y que pues puedes mover el capital y no pasa nada, pero hay mucha gente pues arraigada a lo tradicional, yo veo mi cuenta en el banco, nadie la va a tocar y no la voy a mover. Y eso es algo que cuesta mucho, sobre todo aquí en España, por cultura y porque aquí creo que también hay mucho apego a la inversión inmobiliaria, a la vivienda, tengo que comprar una vivienda y ya está, y no hay más, no puedo estar de alquiler. Y eso también ha hecho que tengamos esa cultura de inversión mucho en inmuebles y no tanto en bolsa o en otros productos, ¿no? Pero al final la bolsa es la que más retorno te puede dar si tienes un perfil pues, más joven y quieres invertir para tu jubilación, ¿no? Pero, claro, yo lo que digo siempre es, oye, tú pon tu casa en un gráfico, es lo mismo. Tú al final, tu piso valora, hoy vale 250.000, mañana a lo mejor vale 200, claro, 245. El mes que viene vale 280. Ya que cuando estás a 280 no piensas en vender, ¿no? Porque es tu casa, ¿no? Y cuando estás en 200 no te entra miedo y quieres vender tu casa. Pues es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados a que el piso lo puedes tocar, está aquí, no se mueve y tú no ves cómo fluctúa el precio, pero estoy seguro que si cada uno tuviera un gráfico de su casa y tuviera la volatilidad, mucha gente se volvería bastante loca. Entonces, es entender eso, que es simplemente un activo más y que cuando una acción se mueve abajo un 20, arriba un 20, detrás hay una empresa, detrás hay unos empleados, hay un equipo gestor, hay una estructura y que esa empresa a lo mejor de hoy a mañana no ha caído un 20%, igual que a tu piso no le han caído dos paredes. Entonces es un poco cambiar, intentar, que es mi trabajo, pues intentar cambiar esa mentalidad y que la gente, pues sí, puedes tener un piso, pero a lo mejor también puedes tener una parte en renta variable y si quieres renta fija, pues también, o si quieres oro, lo que sea, ¿no? Eso ya depende mucho, pero por lo menos tener esa educación financiera y ya luego decidir cada uno. Desde tus inicios de este proyecto de Turtle Capital, ¿cómo ha evolucionado tu filosofía de inversión? ¿Empezaste con un enfoque, lo habrás cambiado o lo habrás mejorado? ¿Qué has mejorado? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Pues un poco lo que te comentaba antes, de que quizá antes sí que buscaba más compañías deep value o mucho más baratas, pero con el tiempo creo que también la filosofía de inversión va muy acorde con tu filosofía de vida, con tu personalidad y con cómo tú duermes tranquilo. Y he ido pasando una cartera pues más, eso, con menor rotación y con compañías que quizá son de perfil de más calidad, diríamos, ¿no? Aunque también tengo compañías de calidad, en mi opinión, que cotizan a 12 veces o 10 veces beneficios, que es precio-value. Pero bueno, para que se entienda un poco el perfil. Por lo que yo he ido tirando quizá más calidad a compañías donde tienen más ventajas competitivas, o creo yo que las tienen, y compañías, diríamos, con modelos de negocio más buenos, mejores, ¿no? Y sí, un poco eso, pero ya digo, el camino es muy largo y seguramente aquí 5 años te puede decir algo distinto, ¿no? O como decir, entre otras cosas. Lo que sí que siempre intento es eso, aunque sean, o sea, cuando digo una compañía de calidad no quiere decir que sea una compañía grande. Hay compañías de nicho, hay compañías pequeñas. Se me ocurre Judge Scientific, una compañía muy pequeña de Reino Unido, que nadie la conocerá,
pero que es una compañía líder en su sector y simplemente lo que hace es vender instrumentos científicos como, yo que sé, microscopios o sobre todo instrumentos para las universidades, para que hagan los research, ¿no? Las búsquedas de investigaciones. Claro, eso es un nicho muy pequeño, pero ¿eso quiere decir que la compañía sea de peor? No, es una compañía que puede ser de mucha calidad, simplemente que su mercado es más pequeño que Google o que Microsoft. Eso es. O se me ocurre aquí en España Vidrala, que es una compañía de vidrio. Son compañías muy buenas porque están en un mercado de oligopolio, están en un mercado donde tú, en tu zona de donde tienes las fábricas, como tienes el transporte más cercano a tus clientes, el coste es menor y por lo tanto tú dominas una zona, es tuya a nivel local y eso es una ventaja tremenda. ¿Eso quiere decir que sea un menor negocio porque no puede expandirse más? No, lo que pasa es que es más desconocido. Entonces, sí que intento centrarme más ahí porque creo que es donde más puedo aportar valor y no tanto en Google, donde hay 100.000 analistas y donde cada día sale una noticia y donde cada día pasan cosas, ¿no? Pero, pero es eso, que también es algo que creo que muchas veces no se entiende. Que una compañía sea pequeña no es que sea un kamikaze, no es que sea es una penny stock de Lobo de Wall Street. No, no es así. O sea, puede ser una compañía que incluso se me ocurre, por ejemplo, Monarch Cement, que es una compañía cementera de Estados Unidos, también muy pequeña. Es centenaria esa compañía, pero claro, como es desconocida y tal, pues no se conoce, pero es una compañía que seguramente sea mucho mejor que muchas del S&P 500. Seguro. Y Palantir, ¿la habrás analizado en algún momento? Palantir, pues mira, Palantir la miré en 2021 o una cosa así, pero es lo que te decía, no he profundizado, sí que recuerdo hacer un vídeo, pero muy por encima, no he profundizado porque no llego a entender bien el modelo de negocio, también porque también ellos son opacos por el tema de los gobiernos y por ¿cómo se dice? La propiedad intelectual, entonces es lógico que no lo hagan por los competidores, pero es eso, lo que te digo es que lo importante es descartar. Entonces, Palantir ya la descarto directamente porque no llego a comprender bien o sentirme yo que me vaya a dormir tranquilo teniendo Palantir en cartera. Dejando de lado los múltiplos que ahora no sé ni a cuánto cotiza ni nada. Pero a nivel de modelo de negocio, si ya no lo entiendo o creo que no puedo llegar a entenderlo bien para sentirme cómodo, pues no entro. Queda fuera de tu estrategia Sí, si no cumple eso. sí. Muy bien. De, es- en X compartes normalmente el uso de herramientas como Ticker o Mm, TIKR, para sí. el que no esté familiarizado con el término, para filtrar ideas o ya hablamos de investing. ¿Cuál es el núcleo de tu estrategia para construir una cartera sólida? ¿Qué parámetros pones en ese filtro para que te aparezcan las empresas que más te interesan? Mm. O Sí, algunos, no me tienes que decir todo. no, si es que lo que pasa es que yo no lo suelo usar, el filtraje, porque es lo que te digo, que normalmente tengo compañías que me han comentado otros amigos analistas, gestores, que más o menos sé que me pueden encajar. Entonces, no es que tenga un filtro, normalmente es eso, que sea, busco modelos de negocio pues sencillos. Por ejemplo, una de mis principales posiciones, que es Green Landscaping, es una compañía de mantenimiento de jardines que dices, oye, pues puede ser una compañía aburrida y lo que quieras, pero crece al 30%. Entonces, en muchos casos, compañías, pues como compañías de funerarias, compañías de gestión de residuos, como Waste Management, son compañías aburridas, pero que han ido muy, muy, muy bien en bolsa. Entonces, intento buscar negocios sencillos normalmente y luego me fijo bastante en si generan flujo de caja, free cash flow, en si en cómo crecen también, si de manera orgánica o inorgánica, es decir, comprando otras compañías o por su propia operación. Y después pues eso, en cómo han evolucionado los márgenes, en, en más o menos qué perspectiva tiene el sector de esa compañía en el momento, porque las compañías también van adaptándose. Por ejemplo, Evolution Gaming, que es así que es más conocida, pues hace un año estaba a 25 o 30 veces beneficios, ahora está a 12, 10. Entonces, esa compañía que era de calidad y crecimiento, que decíamos antes, pues por eso poner etiquetas tampoco está bien. Pues ahora sería una acción value o casi deep value, ¿no? Porque es una compañía que tiene márgenes EBITDA del 70% y está a 12 veces beneficios, ¿no? Entonces, ahora, el mercado, no, si mirando en retrospectiva, el mercado no estaba equivocado con la acción, porque
pues no está creciendo como se esperaba, está yendo peor, temas regulatorios, por lo tanto el mercado tampoco es tonto. Y cuando estás invertido en una compañía de calidad que pasa tus parámetros, ¿no? Porque es una compañía con ventajas competitivas, con retornos altísimos, con un equipo gestor alineado que tiene muchas acciones, que esos son filtros que yo siempre busco. Eh, con crecimiento, con márgenes elevados y crecientes, con un sector que está creciendo, lo tenía básicamente todo, ¿no? Bueno, en mi opinión lo sigue teniendo, ¿no? Porque los problemas creo que pueden ser más temporales, pero te fijas como una compañía que puede tener todos estos filtros que me preguntabas y que yo busco, que ya te mencioné algunos, pues después, igual que cuando inviertes muy barato, puedes estar en una trampa de valor, de una compañía muy barata te puede salir cara, una compañía cara también te puede salir mal, ¿no? Puede ser una trampa de un quality trap, diríamos, ¿no? Una trampa de calidad, porque en este caso estás sobrevalorando la calidad de ese negocio y luego cuando a la mínima que el crecimiento se ralentice o que haya cualquier problema, te la tiran, como veis, un 30-40% y la tesis cambia directamente de una compañía de calidad a una compañía value. Entonces, aquí está la gracia del mercado, ¿no? Por eso tampoco me gusta etiquetar tanto las acciones porque creo que va cambiando todo tanto y al final es normal. Una compañía tiene un ciclo de madurez. Una compañía empieza siendo más pequeño, más grande, pero tiene una fase de crecimiento, una fase de más estabilidad, luego maduración y luego pueden pasar dos cosas. Que si la compañía es muy buena y tiene lo que yo llamo opcionalidad positiva, va a ser capaz de buscar nuevos segmentos, nuevos modelos que le hagan volver a resurgir, diríamos, ¿no? O si no va a morir por el propio ciclo de capital, ¿no? Entonces ahí está la cosa. Cuanto mejor sea la compañía, lógicamente, mejor, pero en las compañías que pagan dividendo, pues son compañías que ya no pueden crecer más, por eso lo pagan. Si no, si pudieran crecer, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza British American Tobacco o las tabacaleras. Hombre, ahora está en mi opinión, esto es mi opinión, pero yo soy el CEO de una tabacalera de este estilo y rompo el dividendo y me pongo a reinvertir en los nuevos segmentos de vapor, de tabaco calentado, etcétera, que están creciendo doble dígito. Entonces, ahí también hay, en cuanto a dividendo, que lógicamente el dividendo a nivel teórico y académico tiene sentido cuando no hay oportunidad de crecimiento. Eso yo creo que está claro. O sea, si la compañía puede crecer al 20%, o sea, si tiene retornos del 20-30% y me está repartiendo dividendo para que yo lo reinvierta en un bono al 3%, no le veo el sentido, ¿no? Entonces, si puede reinvertir a tasas altas, que lo haga. Y porque además haces o sea, aplazas los impuestos también. Pero, pero si no puede crecer, pues entonces que lo corte. Pero es que también hay muchas compañías que no se atreven a cortarlo porque la mayoría de la base de los accionistas son de dividendo, están ahí por el dividendo, ¿no? Como Batch, o como Exacto, Altria, o exacto. como estas Coca-Cola, ¿eh? Philip Morris. Y eso Exacto. también a veces dices, hostia, es como el accionariado o como el propio precio de la acción en muchos casos, que es ese proceso que dice George Soros de la reflexibilidad, de cómo el propio precio puede afectar a los fundamentales de una compañía. De que quizá British American Tobacco cortaría el dividendo si la mayoría de los accionistas no estuvieran ahí por el dividendo. Y a lo mejor le iría mejor a los accionistas y a la compañía. Pero, pero bueno, es un poco una reflexión que hago, pero que yo no tengo nada en contra del dividendo ni de la estrategia y creo que a lo mejor yo en 20 años estoy invirtiendo en dividendo. Eso yo creo que también cambia con la edad, con la estrategia, con lo que tú quieras y tal, ¿no? Pero está claro que la compañía tiene siempre un ciclo de capital y en el caso del dividendo, pues lo más lógico es repartirlo cuando ya no puedas crecer más o en casos puntuales. En muchos casos, oye, pues yo invertí el año pasado en una compañía Marlowe, que también es muy desconocida, pero oye, repartió un dividendo especial porque vendió una subsidiaria a un buen precio, tenía mucha caja, oye, te doy el 50% de la caja. Y ahí pues también puede pasar. La idea, yo creo que estas empresas con el dividendo quieren también tener contenta a la gente y, oye, Totalmente. que atraer más capital constantemente. Y bueno, yo creo que si no tiene dividendo y crece el precio,
o teniendo dividendo y le aumentan el dividendo, pues el inversor va a ganar sí o sí. O sea, al Mm. final uno va a ganar como inversor particular. La cuestión está en lo que tú dices. Si la empresa se reinvierte esos dividendos, también ella va a crecer y va a agregar valor a ese Claro, inversor. si tú repartes dividendo y resulta que tu competencia está reinvirtiendo y tú te estás quedando atrás porque tu producto es peor, pues ahí hay un, claro, hay un gap que a lo mejor en un año no lo ves, pero a 10 años te quedas fuera, ¿no? Del juego. Y sí, al final el retorno de la misma, va a venir del dividendo y del precio de la acción. Entonces tienes que escoger. Eso es. Ahora vamos a hablar de tu experiencia con el canal de YouTube. Yo en lo particular he visto varios videos tuyos a lo largo de los años y Ujú. veo que la parte visual de tus videos es muy nutrida. Los videos literalmente te mantienen en la atención, estás muy, muy pendiente porque tienes muchos gráficos como que pones a una persona escribiendo, Sí. intercambias diferentes infografías que son muy, muy interesantes. ¿Qué estrategia recomiendas a divulgadores tipo como yo, que has utilizado durante todo este tiempo con tu canal de YouTube para que el mensaje llegue a esa persona que está en búsqueda de conocimientos? ¿Qué recomendarías tú para que la educación financiera llegue mejor? Sí. A ver, es complicado porque también es cierto que ahora YouTube ha cambiado mucho, ahora ya no importan los seguidores, importa, o sea, un canal pequeño puede tener muchas más visitas que yo, que tengo 90 y, bueno, casi 100. O sea, ha cambiado mucho lo que es el algoritmo, ha cambiado mucho la experiencia del usuario. Ahora con la IA crear contenido es mucho más sencillo y hay menos barreras de entrada. O sea, ha cambiado bastante, ¿no? El hecho de intentar pedir prestada la atención de la audiencia durante 10-20 minutos. Pero yo le doy bastante importancia, sobre todo a los títulos, a las miniaturas. Sí que es cierto que el clickbait pues, no es bueno, pero siempre he intentado, pues eso, llamar la atención de una manera responsable, tampoco pasándome, para después educar. Entonces, lo tengo comprobadísimo. Si tú pones un título, por ejemplo, no sé, cómo analizar las ventajas competitivas de una compañía, que es una cosa importante, ¿no? A la hora de invertir, vale, pues ahí no te va a entrar nadie. Pero si tú pones, no sé, estas son las 5 ventajas con las que perderás dinero si no las analizas, por ejemplo, ¿no? Que es más llamativo, ¿vale? Por poner un ejemplo. Pues ahí ya te va a entrar más gente. Entonces tienes que jugar con ese miedo de que es la pena, ¿no? Que la gente entra en los vídeos que dan más miedo. En los vídeos de Rey Dalio advierte que se acaba el mundo. Pues ahí vas a tener las visitas. O hay de Michael Barry, la cartera de Michael Barry. Vale, pues entonces haz un vídeo. Oye, esta es la nueva cartera de Michael Barry, lo ha vendido todo. Y después entras y dices, oye, no lo ha vendido todo. Primero que esto no es así, porque primero ha vendido esto, pero solo un 1%. Después, que lo que comentaba antes, que la cartera de Michael Barry no es la que tendría si él lo estuviera gestionando solo. Después, que no puedes copiar su convicción. Ahí lanzas el mensaje. Entonces, la introducción tiene que ser muy contundente, 30 segundos de, oye, Michael Barry lo ha vendido todo, no sé qué. En este vídeo vamos a verlo todo. Y ahí después es donde que has captado esa atención, ese miedo que tiene la gente, lo transformas en un aprendizaje para que la gente salga del vídeo diciendo, vale, he entrado queriendo ver qué había vendido Michael Barry o copiarlo y acabo saliendo diciendo, oye, no tengo que copiarlo porque no es lo que debería hacer, ¿no? Esa es un poco la clave, yo creo, del divulgador dentro de este sector. Y bueno, dentro de muchos otros. Al final es primero captar la atención y en muchos casos, pues no, quizá no hagan como yo, intenten lanzar un mensaje o sea más un sector de entretenimiento, pero en este sector, pues es intentar ahí, cuando ya lo tienes, dar el mensaje y que salga habiéndolo tú aportado valor a ese seguidor y entonces te seguirá viendo si realmente lo estás ayudando. Eso es. Y el feedback, digamos que
los comentarios que has obtenido de estos seguidores, que bueno, tienes ya casi 100.000 y te doy la Mm, enhorabuena porque a se ti. nota que hay un trabajo muy, muy duro por detrás. Sí. ¿Y cómo ha sido ese feedback? Los comentarios, cómo has crecido tú también como divulgador? Mm. A ver, bueno, tú lo sabrás, pero el mundo de YouTube también hay muchos haters y hay mucha gente que no valora el trabajo, que simplemente pues entra en el vídeo, te insulta y se va. Y eso pues al principio lo llevas más mal, luego ya con el tiempo pues, te acostumbras, ¿no? Hay mucha gente también que valora el trabajo y con un mensaje de apoyo ya te ayuda mucho a seguir. Pero sí que es cierto que dentro de este sector es complicado. En el sector de entretenimiento quizás sea un poco más sencillo, creo yo, pero en este sector de dinero, de acciones, imagínate que tú hablas yo qué sé, Evolution Gaming, que tú crees que no va a ir bien y alguien la tiene comprada. Te va a tirar hate claro, pero eso es por sesgos psicológicos que tenemos. O sea, al final estás en un sector que depende tanto o que tiene tantos sesgos tantos sí, sesgos psicológicos de aferrarte al precio, de enamorarte de una acción, de equivocarte aquí, de hacer eso, de hacer esto mal. Hay tantos sesgos que también eso aparece reflejado en muchos comentarios. Y es una pena, pero es así. Entonces, cuando a alguien le dices algo que no quiere escuchar, aunque tú puedas tener razón o no, al final, yo siempre digo, esta es mi opinión, si yo compro en acciones porque pues, es mi cartera, tú haz lo que quieras, ¿no? Pero bueno, te puedes encontrar este tipo y creo que eso es característico de este sector, por eso es más complicado, porque al final estás tocando dinero y cuando tocas dinero es más sensible el tema en la gente, ¿no? Pero bueno, también yo agradezco muchísimo el apoyo de toda la gente, ya casi, de esos es casi 6 años que se dice poco, pero bueno, la constancia está ahí, la gente que me sigue desde el inicio, pues yo súper agradecida y al final es la que hacen posible este proyecto, que es lo importante. Eso, yo eso también, obviamente lo he recibido, he dado opiniones X o Y, opiniones personales de una Claro. empresa y típico que sale uno, tú estás equivocado, eso es un análisis de pacotilla, que Sí. tú no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Y bueno, pues No, estoy dando mi y opinión, tú puedes, ese es el y tú punto. puedes, tú puedes hacer un comentario constructivo. A mí no me importa que me digas, oye, pues esto en el vídeo no me ha gustado, lo podríamos hacer así. Vale, perfecto, me lo apunto y lo miramos y si la gente está de acuerdo, pues lo cambiamos. Pero otra cosa ya es ir agresivo o comentar. Pero bueno, al final ese después se sale del vídeo, se va a dormir y ni se acuerda de tu nombre, ¿no? Entonces tampoco vale la pena darle más importancia. Eso es. Bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista, Adrián, que de verdad ha sido súper enriquecedora. Me ha gustado mucho porque hemos ido poquito a poquito Mm, escarbando en lo que es tu vivencia, tu experiencia como inversor y como divulgador financiero. Ha sido súper bueno. gracias. Y quiero darte un tiempo para que la gente pueda enterarse de en qué proyectos estás trabajando, para que sepan tus redes sociales. Tienes el tiempo que tú quieras. Bueno, pues nada, al que me quiera seguir y ver un poco lo que yo hago, pues eso tiene el blog de Tartar Capital que ya lo has comentado, que es donde cuelgo las tesis escritas, la newsletter semanal que es gratis, lo tenéis todo ahí, y también el propio canal de YouTube, también tenemos un grupo de Discord y tal, pero bueno, esas son las dos partes más esenciales. Luego ya estaría mi trabajo de analista y tal, pero eso ya es sector profesional, o sea que aquí pues si alguien tuviera dudas de que quiere trabajar en la industria o que necesita alguna cosa, me puede contactar sin problema. Y poco más. Eso sería. Bueno, y en Twitter, aunque últimamente no estoy muy activo, pero sí que es Adrián Rivero barra baja, pues ahí también me podéis encontrar. Y creo que tengo el directo abierto, o sea que cualquier persona que necesite algo, aquí estoy para poder intentar ayudar. Genial. Bueno, en la descripción de este video voy a dejarle toda la información que acaba de comentar Adrián para que simplemente hagas clic y puedas acceder a todos los contactos que él pueda tener y puedas interactuar con él y preguntarle lo que necesites. Bueno, ya para despedirnos, aquí entre él y yo voy a dejar el siguiente video que vas a ver porque te va a agregar muchísimo valor y recuerda darle a me gusta, dejarme un comentario, suscribirte si no lo has hecho y suscribirte también al canal de Adrián que está súper, súper bueno, que yo lo sigo, yo veo videos y wow, está genial. Ujú. Bueno,
Adrián, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un gran abrazo. Espero que no sea la última vez que estemos hablando en el canal. Hombre. Eres bienvenido cuando quieras. Y bueno, nada, espero que haya sido también productivo para ti estar Sí. por acá en Ingenio Finanzas. Sí, sí, yo encantado. También te felicito por el trabajo que estás haciendo y por traer, bueno, has traído a mucha gente que conozco y que son realmente de calidad, como antes estaba mirando el de Laura, que hicisteis hace unas semanas, que Laura es una crack. Entonces he visto que realmente traes a gente que vale la pena en este sector, porque también hay mucho humo y mucha gente que no aporta tanto. Y también felicitarte por el trabajo que yo creo que la gente lo valora y que va a ir a más. Y te animo a que sigas también lo que puedas. Y encantado de estar aquí. Cuando quieras volvemos a hablar de lo que sea. Y nada, espero que a la gente le haya servido un poco mi historia, mis conocimientos y nada, un placer. Seguro que sí. Bueno, también a la otra persona que está viéndonos, les mandamos un gran abrazo y deseamos que tengan un excelente día. Bueno, cuídense mucho. Chao, chao.